Les damos la bienvenida a la última charla LATAM 2024. Estamos cerrando charla LATAM con una edición de academia, que es algo que inauguramos este año y lo vamos a tener a Roberto Busnelli. Ahora en un ratito Samuel lo va a presentar. Contarles, como siempre, que Proyecto LATAM, que ya tiene casi 5 años, es una plataforma de difusión independiente. Estamos muy enfocados en lo que es arquitectura de América Latina, arquitectura contemporánea, y decimos que es independiente porque si bien damos todos clases en distintas universidades acá en Argentina, eh, somos satélite, no estamos vinculados de manera, o sea, no depende el proyecto de ninguna universidad. Nuestro programa de acción, entre otras cosas, cuenta con este tipo de actividades, obviamente, que ya los conocen, que son el ciclo de charlas LATAM y el ciclo de charlas LATAM Academia. Estamos con muchas ganas de incorporar más actividades con otros contenidos para el año que viene, así que ya les iremos contando. Nos gusta esta idea de tejer redes, ¿no? De hacer vínculos entre quienes estamos dedicados a esto, conocernos. Parece que cuando uno conoce al otro, hace un clic y eso cambia todo. Te voy a pasar la palabra, Sam, así lo presentás vos a Roberto de manera formal. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, lo voy a presentar Roberto Busnelli. Yo tuve el placer de conocerlo en el marco de la maestría de proyecto arquitectónico en FADUBA, que es una maestría que estoy cursando en este momento. Roberto es doctor en arquitectura y especialista en diseño de mobiliario por la FADUBA. También es profesor titular y coordinador del área de tecnología y sistemas constructivos por la USAM, profesor adjunto de proyecto arquitectónico FADUBA, y bueno, tiene un montón de títulos más que los vamos a pasar porque eh, lo más importante creo que hoy eh, es hablar sobre el área de interés, que es la experiencia que articula la enseñanza y la investigación y la práctica profesional en el cruce entre el ambiente, el proyecto y la tecnología. Muchas de las cosas que ha participado y se destaca, este año fue el organizador del primer premio de arquitectura y diseño urbano sustentable por la Sociedad Central de Arquitectos y la empresa Saint-Gobain. Bueno, Roberto, te cedo la palabra. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, Sam, muchas gracias. Gracias Silvina Perrota también por la invitación y sobre todo por lo que hablábamos antes, por la oportunidad de poder difundir algunas prácticas y algunas investigaciones y reflexiones que se desarrollan en ámbitos académicos y que, contrariamente a lo que se piensa, no están pensadas solamente desde el ámbito teórico, sino que están pensadas justamente con una finalidad de poder ser transferidas a una realidad concreta, ¿no? Como les decía, eh, voy a presentar, dentro de lo que planteó Sam de mis ocupaciones, la que está gravitando hoy más tiempo en mi trabajo tiene que ver con la coordinación del área de tecnología del Instituto de Arquitectura y, y Urbanismo en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad de la Universidad de San Martín. Es una cosa bastante particular porque el Instituto de Arquitectura, el Instituto de Transporte y el Instituto de Ingeniería Ambiental hace 3 años deciden fusionarse en una escuela, que es la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. O sea que esto crea un entorno para una escuela de arquitectura bastante atípico. O sea, somos una escuela de arquitectura dentro de un ambiente, un ecosistema eh, dominado por las ciencias ambientales, ¿no? Entonces eso de alguna manera interpela nuestra práctica y nuestra formación tradicional. Por eso voy a presentar esta serie de trabajos que venimos haciendo hace 8 años en el instituto, que tienen que ver con reconocer la cuenca del río Reconquista, tratar de pensar cuáles pueden ser las condiciones para generar un hábitat sustentable en ese ámbito y en ese entorno. Y lo voy a organizar a partir de tres ejes que tienen que ver con el ambiente, la sociedad y la tecnología, en la intersección con el proyecto arquitectónico, ¿no? Digamos, tratar de pensar el proyecto arquitectónico dentro de un contexto un poco más amplio al que tradicionalmente lo situamos, y ver cómo este proyecto puede ser un canal de transformación de la realidad, a partir de justamente ponerse en diálogo o cruzarse en tensión con estas tres variables, ¿no? Que de alguna manera
nos definen situaciones muy específicas, ¿no? El ambiente en términos de la eficiencia y el costo ambiental de las acciones que tomamos como profesionales de la arquitectura. La sociedad, pero no solamente en los términos que lo definen las ciencias sociales, sino también en la capacidad de poder entender la fragilidad social de nuestros territorios. Y la tecnología, específicamente a partir de la necesidad de crear una conciencia ética del desarrollo tecnológico, sobre todo en un contexto definido por la región que habitamos, ¿no? Me parece que ahí la definición de lo regional es muy importante. Todos estos consumos e impactos que aquí vemos involucran todo el proceso que define el mundo de la construcción, ¿no? Y se producen durante la extracción de las materias primas, con su transformación a partir de los procesos industriales, durante la construcción de los edificios o a lo largo de su vida útil, con su utilización y también al final de esta con la deconstrucción del edificio, ¿no? Esta complejidad del proceso que describo hace difícil plantear estrategias que son habituales para otras actividades, pero sin embargo estos datos que estamos viendo resultan ya suficientemente ilustrativos para darnos cuenta que no podemos seguir por este camino y que debemos iniciar un proceso de cambio de grandes proporciones para poder hablar de sustentabilidad dentro del área específico de nuestra disciplina y en este enfoque que plantean estos números que toma al mundo de la construcción de punta a punta, ¿no? Desde la extracción de las materias primas que después generan los productos que habitualmente utilizamos, hasta, como planteaba, la deconstrucción de los edificios. Esta cuestión también tiene que ver con algunas teorías que ya varios autores están trabajando, que tienen que ver con esta idea del concepto de hipoteca ambiental, ¿no? En el año 85, 86, el famoso informe Ultram de Naciones Unidas nos dejó ese latiguillo que tiene que ver con que el desarrollo sustentable tiene que ver con aquellas actividades que no van a afectar a las futuras generaciones. Hoy algunos autores ya dicen que es necesario ajustar esa definición porque el daño ambiental ya propinado es de tal escala que no alcanza con no dañar las generaciones futuras, sino que necesitamos empezar a generar estrategias que empiecen a remediar ese pasivo ambiental para tratar de saldar la actual hipoteca ambiental, ¿no? Entonces lo plantea Iori, que es un geógrafo colombiano que estuvo de visita en FAU hace varios años y la verdad que con su presentación nos dejó a todos muy inquietados porque de alguna manera nos puso sobre la mesa esta condición de la hipoteca ambiental, que si uno mira ahora los ODS al 2030, no solamente hay varios capítulos de los ODS, de los 17 ODS que no se van a cumplir, sino que hay algunos que incluso presentan números todavía mucho más alarmantes del momento en que se enunciaron, ¿no? O sea que eso, de alguna manera, en términos de lo que nos toca a nosotros como impacto de la disciplina o del mundo de la construcción, de alguna manera tenemos que hacernos cargo de poder remediar o de diseñar estrategias que empiecen a remediar esta situación de por sí alarmante. Hace varios años vengo siguiendo estas mediciones que hace esta fundación, pueden seguir en internet, ahí están los datos, que es Earth Overshoot Day. Del año 70 vienen midiendo el ritmo acelerado con el que los humanos consumimos los recursos naturales que necesitamos para vivir durante un año, ¿no? Ya en el 2019 se había planteado una voz de alerta porque se habían agotado todos los recursos, en teoría, por supuesto es un cálculo teórico, hacia el 29 de julio, que se había planteado como un hito histórico en términos de la aceleración del consumo de los recursos. Fíjense en amarillo, ahí resalté, fue el año 2020, el año de la pandemia. Fíjense cómo en ese año de parate industrial, ¿no? Que de alguna manera fue en contra de lo que muchos autores también definen con esta idea de que es imposible imaginar un mundo sin desarrollo económico. Fíjense que en ese año de parate prácticamente se redujo casi un mes ese consumo acelerado que venía planteando el planeta en términos del uso de los recursos naturales. Fíjense también al mismo tiempo que una vez subsanada la cuestión de la pandemia, la aceleración vuelve a ser una meseta, pero finalmente recupera esa dinámica de consumo que venía sosteniéndose hasta antes del proceso pandémico, ¿no? Es interesante si uno analiza los datos individuales, la región dentro de todo no está haciendo tan mal las cosas, sin embargo Chile, Argentina, Paraguay estamos como a la cabeza de esa voracidad de consumo.
hay otros países que lo distribuyen de una forma mucho más homogénea durante el año, pero bueno, es interesante cuando vemos por países desagregados cuáles son los aportes que cada uno de nosotros hacemos a esta carrera en el consumo de los recursos, ¿no? Esta es una frase del querido y admirado Rafael Iglesias, arquitecto rosarino, argentino, ¿no? Que en la presentación en la memoria de su casa en La Barranca, que recomiendo visitar y revisar, empieza diciendo en la memoria esta frase, ¿no? Dice: aquí la historia es corta y el espacio es inmenso, somos más geográficos que históricos, ¿no? Y a mí me gustó mucho esta idea de que somos un continente con más geografía que historia, por supuesto, sin subestimar la historia que tenemos en el continente, pero sí entendiendo esta frase que él plantea, esta de la vastedad de nuestro medio ambiente, ¿no? Hay como una dimensión ambiental que debemos recuperar. O sea, la propuesta que planteamos es esta idea de recuperar una mirada ambiental que para nuestra formación implica desdibujar una matriz geopolítica que hoy configura y ordena el territorio y recuperar una mirada más regional, ecosistémica. Acá hay dos trabajos de dos equipos muy jóvenes que están trabajando en esta línea que planteo. Uno es el Estudio Bulla, local de Buenos Aires, donde con estos planos, estos mapas que relevan los ecosistemas de Sudamérica, un poco ponen en crisis esta condición que yo planteo, de la necesidad de borrar las matrices geopolíticas y tratar de adoptar estas matrices más ecosistémicas. O, por ejemplo, un trabajo que vienen haciendo de una manera muy sensible, pero rigurosa al mismo tiempo, Marie Combet y Daniel Moreno Flores, desde Ecuador, con su estudio La cabina de la curiosidad, donde dibujan a mano toda la cuenca hidrográfica que subyace debajo del territorio americano, ¿no? Digamos, me parece que son dos miradas, dos aproximaciones que buscan volver a poner en el mapa una complejidad que habitualmente la disciplina no tiene en cuenta en toda su complejidad y una mirada un poco más integral y holística de la problemática que define nuestros contextos donde trabajamos, ¿no? Este, esta cuestión ambiental, siempre me interesa mostrar esta foto satelital de Machu Picchu, donde básicamente la ciudad como impacto de construcción cultural no se evidencia, lo único que se evidencia es ese zigzag blanco que se ve ahí con el cursor, que básicamente fue la ruta que se abrió cuando se descubrió Machu Picchu para que llegaran los buses turísticos, ¿no? O sea, finalmente la infraestructura que fue necesaria abrir para reconocer el hecho turístico tuvo mucho más impacto que los 400 años que estuvo esta ciudad inmersa en los Andes, ¿no? Y esto tiene que ver con otra condición. Traje algunas citas que me parecían interesantes para terminar de definir como este marco de lo ambiental. eh, los aportes de Milton Santos, este geógrafo brasilero, que habla que esta idea de que, digamos, me interesa cómo él sitúa la condición de la técnica, ¿no? Siempre en arquitectura, arte y técnica siempre fue un maridaje bastante tenso a lo largo de la historia de la arquitectura, y me parece que esta mirada que aporta Milton Santos, me parece que presenta un abordaje distinto al que habitualmente nosotros traducimos, y esta idea de que finalmente la técnica es el vehículo de antropización del territorio. Entonces esta idea de que la ciudad puede ser definida como una tecnoestructura a partir desde esta condición geográfica, ¿no? Y cuando vemos de vuelta cómo Machu Picchu de alguna manera construyó esa condición de empatía total con el territorio, porque la cultura material del proyecto surge del propio lugar, me parece que esta idea de tecnoestructura empieza a tener sentido, ¿no? Otras condiciones interesantes para revisar en esta idea de la necesidad de recuperar una mirada más ambiental para la disciplina tiene que ver con algunos aportes recientes. El primero de la izquierda es de Eduardo Prieto, un arquitecto español que desarrolla este proyecto, este libro que es la historia medioambiental de la arquitectura, que es muy interesante, tiene que ver con una historia descripta a partir de los elementos de los cuatro elementos naturales y cómo esos cuatro elementos naturales de alguna manera forjaron hitos dentro del desarrollo y la evolución de la arquitectura. Me hace acordar un poco estos dos abordajes al que de alguna manera nos impactó en los años 80, que fue el proyecto de la historia de la cultura tectónica de Kenneth Frampton, ¿no? En aquel momento Kenneth Frampton ponía
redefinía las condiciones de lo que era la tectónica y hablaba de una poética de la construcción como generación de la forma, ¿no? O sea, volvía a reivindicar los procesos constructivos por sobre la historiografía oficial que hasta ese momento había relatado la historia de la arquitectura a partir de los estilos. Frampton pone foco en las estructuras y en la poética de la construcción. Bueno, estos autores me parece que vuelven a hacer como otro look a partir de esta condición y ponen al ambiente de alguna manera como un eje para poder tener una lectura de la historia de la arquitectura. El Eduardo Prieto ya lo comenté, y hay uno muy interesante que es Philip Ram, que es esta historia natural de la arquitectura, cómo el clima y las epidemias y la energía fueron cambiando las condiciones para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Me parece que son dos aportes. El de Philip Ram acaba de salir en español, hasta hace poquito estaba solamente en francés y inglés. Philip Ram además viene trabajando ya sobre cuestiones de la termodinámica. Hay un libro también muy interesante que recomiendo, que es La forma y la función siguen al clima, ¿no? Jugando con este viejo paradigma de forma y función del movimiento moderno, él le agrega esta condición de que finalmente no importa tanto la forma y la función, sino que lo que interesa es entender que la forma y la función siguen al clima. Entonces me parece que hay como una línea ahí de reflexión que a mí me parece absolutamente necesaria de incorporar. Esta idea tiene que ver también con algunas condiciones locales, regionales, y acá rescato algunas frases de Rodolfo Kusch, aquel filósofo argentino de los 70, ¿no? Que planteaba esta idea la idea de un pensamiento, una línea de pensamiento de un proyecto geoculturalmente arraigado, ¿no? De vuelta, geografía, cultura, ¿no? Me parece que de vuelta van de la mano, unen sociedad y ambiente, y esta frase de la gravidez del suelo, ¿no? Que da, digamos, buscando dar respuestas propias y originales, pero que sin embargo, a pesar de dar las respuestas propias y originales de un pensamiento situado, tienden y pueden proyectarse como universales, ¿no? Como soluciones universales. Y un poco lo que yo voy a mostrar en el resto de la charla tiene que ver con esta idea de Kusch, porque yo voy a mostrar una reflexión y experiencias de proyectos de investigación que venimos desarrollando en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín, pero que sin embargo entiendo que pueden ser proyectos o protocolos que puedan ser replicados o adaptados a otras realidades, ¿no? O sea que esta idea del proyecto con respuestas propias no significa solamente, es un pensar local, pero con una posibilidad de proyección global, ¿no? Y en ese sentido, para definir el ambiente donde estamos trabajando, tiene que ver con reconocer este ecosistema, que es el estuario del Río de la Plata. Allí está Buenos Aires, y en la zona norte de Buenos Aires, en esta zona, está la cuenca del río Reconquista, que es una cuenca que forma parte de las grandes cuencas que define la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, ¿no? La cuenca de Reconquista es esta que está aquí, la tercera que está en orden, de sur a norte es la tercera. Es una cuenca que es muy compleja porque atraviesa 18 partidos políticos distintos, casi 3 millones de habitantes están viviendo en esta cuenca, con un gran desarrollo industrial a lo largo de todo su recorrido. Desarrollo industrial que hizo que desarrolláramos un proyecto de investigación que tiene que ver con, que fue financiado por CONICET en sus comienzos, en una beca, en un programa de proyectos orientados, de investigación orientados, que es un atlas de residuos sólidos del distrito de San Martín. Ahí San Martín se ve como esa mancha más gris, más oscura, y esos puntitos negros, aunque parezca increíble, son todas las instalaciones de la industria a lo largo de toda la cuenca del río Reconquista, ¿no? Se ve la mancha gris oscura San Martín, la mancha gris más clara es todo el desarrollo de tejido urbano, lo blanco es zona verde, zona rural, y lo negro es el impacto que tiene la industria a lo largo de toda la cuenca, que ahora vamos a desarrollar. El río Reconquista es interesante porque el antecedente directo del año 1860 tiene que ver, pone al río en el paradigma del río como productor de energía. Se desarrollaron a lo largo de todo el margen del río los molinos harineros que molían el trigo que se cultivaba en la pampa, ¿no? Entonces el río en ese momento tenía el paradigma de productor. Después ese paradigma hacia 1946 cambia con los primeros asentamientos industriales. Ahí vemos la foto de Casimiras Spencer, que es una textil. Actualmente todo ese predio cambió digamos, sigue siendo industrial, pero es el polo industrial de San Martín, es un polo privado de industrias.
Pero a partir de esta instalación de las grandes textiles y las grandes empresas, este paradigma del río cambia y el río pasa a ser un desagüe, ¿no? Y esto tiene que ver con que en aquel momento del río como productor, los frentes de los lotes daban contra el río, la jerarquía del frente del lote estaba frente al río. Cuando cambia por la atractividad industrial, eh, se desarrollan las nuevas infraestructuras que de alguna manera se diseñan para conectar estas industrias y poder mover la logística que estas industrias necesitan, y el río queda en la parte posterior de estas grandes lotes, estas grandes dimensiones de tierra, y por lo tanto queda el río como cuenca olvidada. De hecho, hoy hay ciudadanos en la zona de San Martín, Villa Ballester, que no saben que el río está pasando muy cerca de sus casas, ¿no? Porque ha quedado en este imaginario colectivo absolutamente invisibilizado. Esto, por supuesto, ha generado una degradación ambiental enorme. Hoy, en la Universidad de San Martín hay un observatorio sobre el río Reconquista que viene hace casi 20 años tomando mediciones de la contaminación. Y bueno, esto ha generado una situación en términos de pasivos ambientales con la que estamos conviviendo los que allí trabajamos y especialmente los vecinos que allí viven, ¿no? Entonces la pregunta es qué puede hacer la arquitectura en estos lugares, ¿no? Digamos, cuál puede ser el aporte real que la arquitectura puede producir en estos contextos de extrema marginalidad y vulnerabilidad ambiental. Uno de los proyectos que les comentaba, bueno, este es el distrito de San Martín. Justo aquí a la derecha está el río Reconquista, que es esta línea celeste con algunos afluentes que, como ven, a medida que los afluentes penetran el tejido urbano, han sido rectificados y canalizados, y en su mayoría de los casos han sido puestos en forma de túnel, o sea que han desaparecido de la visibilidad peatonal de los habitantes. Y ahí se ve en línea roja una autopista, que es una autopista periférica a toda la ciudad de Buenos Aires, que es el Camino del Buen Aire, que es un proyecto que fue en los años 70, el que generó el principal relleno sanitario de la Argentina, y tal vez el segundo más grande de Latinoamérica después del de San Pablo, que es el SEAMSE, que está en esta zona, que es un relleno sanitario que hoy ya está cerrado y que ha sido removido un poco más hacia el norte, pero que explica básicamente un elemento fundamental de la vida diaria del distrito, que tiene que ver con que allí se depositan las casi 18.000 toneladas por día que se producen en la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana. O sea que la ciudad de Buenos Aires está aquí a la izquierda. Esta es la General Paz, que es la avenida Circunvalación, que define el límite geográfico y político de la ciudad de Buenos Aires. A partir de acá comienza la provincia de Buenos Aires. Todos los días vienen desde la ciudad de Buenos Aires y de la periferia 18.000 toneladas de basura que atraviesan el distrito, algunas formalizadas a través de los medios de recolección organizados por la ciudad de Buenos Aires y los distintos distritos municipales, y otras por un ejército de cartoneros o cirujas, como también le decimos aquí, que de alguna manera hacen de este recurso su principal forma de vivir, su principal economía. Y esta principal economía no solo argumenta esta condición de sustento económico de estas viviendas, sino que también la construcción del territorio. Ahí a la izquierda abajo se ve de qué estamos hablando cuando hablamos de relleno sanitario con basura. Estamos hablando de cotas de casi 5 o 6 metros de relleno. Esto era lo que se conocía antes como la laguna del Pejerrey. Esta es una foto que tiene como 15 años. Hoy ya está totalmente tapada y totalmente ocupada con viviendas, o sea que lo que podemos afirmar es que casi un tercio de los habitantes del distrito San Martín, que son casi 160.000 personas, el distrito tiene casi 500.000 habitantes, viven sobre la basura y de la basura como principal sustento económico, ¿no? Esto de alguna manera no solamente ha forjado esta condición, sino también ha forjado la identidad de esta gente, ¿no? Estamos hablando de asentamientos informales que tienen más de 40 años, o sea que estamos hablando de 4 o 5 generaciones que han vivido en estos ambientes, en estos contextos, y que han hecho de esta condición de recurso económico su sustento, ¿no? Y este es un trabajo muy interesante de un grupo que se llama Los Iconoclasistas, que han hecho una serie de entrevistas y han relevado las rutas de los cartoneros,
Ahí a la derecha se ve a Diego Duarte, que es un chico que falleció asesinado justamente en el relleno sanitario, en un episodio muy confuso, y bueno, se ha convertido a partir de esa reivindicación de justicia casi en un ícono de y de una identidad de esas comunidades, ¿no? Digo, me parece muy interesante este trabajo porque me parece que nos plantea el desafío de que tenemos que entender que estas condiciones van mucho más allá de lo que habitualmente uno imagina, sino que no solamente forjan un lugar de vida, forjan un sustento y forjan una identidad, ¿no? Acá se ve más ampliado este trabajo muy detallado de justamente cuáles son las rutas mediante las cuales llegan la basura, como yo digo, los residuos formalizados y los que no son formalizados y los que son llevados por los cartoneros, ¿no? La verdad que es un trabajo muy interesante y Territorio SEAMSE se llama parte de este trabajo y habla del trabajo invisible del relleno de esta montaña de basura. Por supuesto que cuando hablamos de esto siempre sobrevuela la idea de las estrategias de economías circulares. En Latinoamérica específicamente la economía circular tuvo un principal arraigo justamente en el trabajo con los residuos, especialmente en el trabajo con los residuos, a pesar de que son teorías originadas en teorías económicas que de alguna manera pusieron su objeto o nacen de una especulación vinculada a ecosistemas industriales. Ahí vemos un esquema hecho por Andreas Braun en la Universidad de Kassel, que de alguna manera habla de la simbiosis industrial y de estos ecosistemas cerrados donde una industria tira o tiene un scrap industrial, un residuo que es aprovechado por esta industria, y entonces de alguna manera se genera como un loop circular cerrado donde se aprovechan materiales y energía. Pero de alguna manera, a mí lo que nos parece interesante en la universidad es ver cómo bajamos estas teorías a otra realidad que es totalmente distinta y que tiene que ver con la necesidad de que la economía circular sea una estrategia, una red que crea alianzas y asociatividad, ¿no? Y me parece que para eso es necesario que estas estrategias de economía circular incorporen algo que fueron subvaluados en sus orígenes, de los nacimientos de estas primeras teorías, que tienen que ver con la dimensión social, la cultural y la productiva, ¿no? Me parece que hay dos dimensiones, sobre todo la social, la cultural y la ambiental, perdón, tres, que han sido subestimadas en el origen del nacimiento de estas teorías y que nosotros debemos incorporar cuando hacemos un análisis local, ¿no? O un planteo de proyecto local. En ese sentido, no alcanza solamente con el análisis y el diagnóstico situado, sino que es necesario poner en juego algunas herramientas analíticas y metodológicas que permitan producir datos y resultados empíricos, novedosos, que aporten para mejorar los procesos de planificación y toma de decisiones en relación a estas estrategias, ¿no? Y en ese sentido nos ha interesado desde la universidad y vinculado a este Atlas de Residuos Sólidos, que ahora voy a desarrollar, esta idea de poner nuevos paradigmas de producción sostenible, que trabajen con mano de obra local, capacitación y transferencia de conocimientos, y la generación de modelos de economía circular, fortaleciendo las economías locales, pero sobre todo en el contexto que les conté de San Martín, con un valor adicional que tiene que ver con la posibilidad de reducir pasivos ambientales, o sea, todos los residuos de la industria que nosotros podamos retroalimentar en estas estrategias van a dejar de ir a vertederos ilegales o van a dejar de ir a rellenos ilegales. Por lo tanto, va a haber una reducción de pasivos ambientales muy importante con el aporte del desarrollo de estas estrategias que, como ven ahí en el esquema, involucran una matriz grande de actores y compleja, y las industrias, por supuesto, con sus residuos, los gobiernos locales, que son fundamentales, la universidad, que muchas veces funciona como un facilitador, ¿no? En aliviar algunas tensiones que se producen en el territorio, las cooperativas, por supuesto, pero también la certificación y la normativa, ¿no? Porque de alguna manera muchos de estos proyectos necesitan ser homologados técnicamente, y también hay la posibilidad del diseño de recolecciones diferenciadas y también la posibilidad como oportunidad para nosotros detectada, que es la oportunidad de desarrollar nuevos modelos de gestión productiva. Esto tiene que ver con una serie de capacitaciones que hacemos desde la universidad en programas de extensión, pero también en programas de transferencia
y asistencia técnica. En este caso es un proyecto, después voy a mostrar las empresas y las cooperativas con las que trabajamos, pero adelanto como algunos casos este es un curso de capacitación en manejo de residuos plásticos de la empresa 3E, que es una empresa cordobesa, y cooperativas. Este es otro para el manejo de residuos textiles de la industria textil, que es muy potente y muy protagónica en el distrito de San Martín. Y este es interesante, es un manual que hicimos de buenas prácticas constructivas para las bloqueras de la economía popular, que se realizó en el año 2020, un congreso en Ezeiza, para justamente hacer como un relevamiento. Se relevaron casi 85 bloqueras de la economía popular de todo el país, hubo 3.000 personas en ese evento, y dictamos algunos talleres que básicamente, primero hicimos un relevamiento muy interesante para tratar de entender cuál era la problemática en esa dinámica de fabricación y de producción, y después se hicieron algunos talleres y finalmente se elaboró un manual que estamos trabajando todavía hoy con varias bloqueras, una bloquera en San Martín y esta que se trabajó en La Luz en marzo de 22, ¿no? Digo, aportes que desde la academia se pueden producir a partir de una reflexión concreta, de una asistencia técnica, pero que tiene que ver con un relevamiento social, cultural y productivo en el territorio, que permite entender cuáles son las dinámicas que están puestas en juego, ¿no? El otro aspecto, así como el ambiente, es la técnica o la tecnología. Hay una frase de Juan Herreros que siempre me interesa, que es esta idea de que la técnica es el anclaje de las ideas a su tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay como un trabajo interesante. Pero también lo otro interesante que plantea es, digamos, porque digamos, me parece que esto lo que me parece fundamental, que es que revisar esta definición más allá de la simplificación que asocia las técnicas solamente a los recursos directamente implicados en la idea de construir lo proyectado. Creo que si extendemos esta definición a cada fase de la práctica arquitectónica, podemos abrir una manera pertinente de revisar nuestra posición en tanto arquitectos, qué tipo de arquitectos queremos ser en el mundo actual, sobre todo para entender que lo que tenemos que producir es un conocimiento útil para los demás, ¿no? Me parece que en esa práctica o en esa línea la técnica empieza a subir otros desafíos, ¿no? Más complejos. Y ahora sí, les cuento más en detalle. Este es el proyecto del Atlas de Residuos Sólidos Industriales de San Martín, que fue un proyecto de investigación que nos permitió entender cuáles son las dinámicas de los residuos sólidos no tóxicos de las empresas en San Martín, que muchos son desechados a rellenos ilegales, otros en vía pública. Bueno, ahí hay como un montón de datos que surgieron de estos relevamientos y entrevistas que hicimos con varias industrias. San Martín históricamente se llegó a denominar la capital de la industria. eh, Tiene hasta el 5% de toda la industria nacional asentada en el distrito, más de 5.000 industrias. Con una particularidad es que el 95% de estas industrias son pequeñas y medianas, y que solo el 35% tienen algún proceso de calidad certificado, ¿no? O sea, que nos habla de un tejido industrial muy vulnerable en términos de pasivos ambientales y de controles de calidad, ¿no? Esto tiene que ver también con otra condición. Todo esto son datos argentinos, ¿no? Pero me imagino que posiblemente en varias ciudades latinoamericanas capaz que se producen fenómenos similares. No sé si con el impacto que aquí lo tenemos en Argentina, pero me parece que es interesante, y vuelvo a lo mismo que planteaba al principio, toda esta experiencia que estamos transitando en San Martín y en Provincia de Buenos Aires, me parece que es un protocolo que puede ser replicado en términos de investigación en otras ciudades y en otras universidades, ¿no? Esto que muestro es la matriz energética en Argentina, que tiene que ver también con distribución de consumos, para entender que finalmente la calefacción, el consumo residencial y la climatización y el aire acondicionado, ¿no? El 17 y el 42 se llevan casi todo el consumo de la energía, ¿no? Acá hay como una discusión interesante con otros autores que ponen en relevancia la necesidad de mejorar la eficiencia de los aparatos, de los dispositivos que producen esos sistemas de climatización para producir mejoras sustanciales en el consumo energético. Eh, y otros autores como nosotros, que nosotros decimos también, que eso es importante, pero que también es muy importante en relación de vuelta a la calefacción y al aire acondicionado, la posibilidad de generar envolventes arquitectónicas eficientes, ¿no?
digamos, si nosotros tenemos envolventes eficientes, vamos a necesitar muy poca energía para poder climatizar, porque vamos a generar ciertas inercias en nuestros proyectos que van a hacer un uso muy eficiente de los efectos que hagamos del uso de la climatización, ¿no? Estas son algunas variables. Nosotros en Argentina tenemos las normas IRAM para trabajar sobre la eficiencia energética. Y lo que fuimos descubriendo a partir del desarrollo del Atlas es que en el ámbito de las aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas, la oferta arquitectónica, la oferta mundial, global, es industrial, y casi el 95% depende de los hidrocarburos, ¿no? Entonces detectamos que es un lugar interesante para investigar y para empezar a promover nuevos productos para la arquitectura con materiales alternativos que traten de generar nuevas ofertas que puedan hacer reemplazar esta dependencia de los combustibles fósiles. Ahí en amarillo se ven los que más se consumen a nivel global, y abajo empiezan a aparecer algunos sustitutos como con lana de oveja, celulosa, corcho, ¿no? Que empiezan a hacer ofertas, en algunos casos industrializadas y otros no tanto, más artesanales, pero que empiezan a hacer ofertas posibles para empezar a entender, ¿no? Y lo que hicimos fue empezar a medir las eficiencias, justamente las eficiencias de los muros de los barrios populares en San Martín. Para que tengan una idea, el coeficiente que se toma como categoría intermedia en la eficiencia es 1. Y fíjense que, por ejemplo, el ladrillo hueco del 8 es de 1,88, o sea que está lejos de poder ser considerado un muro eficiente. Y fíjense que, contrariamente a lo que uno piensa cuando ve estos barrios, que los ve todos con los ladrillos expuestos, y dice, ¿cómo cambiaría si se revoca? Fíjense, con los revoques vamos a 1,76, o sea que si bien se mejora, no es una gran ponderación la que se produce con esa mejora, ¿no? Una cosa que empieza a aparecer en estos análisis es al lado este esquema que tiene que ver con un proceso casi lineal en este caso, donde la posibilidad del reciclaje tiene que ver solamente con los desechos que se producen por escombros en la construcción. No hay otra instancia del proceso que pueda advertir recuperaciones de otro tipo. Esto es lo mismo con ladrillos un poco más anchos. Y entonces empezamos a formular algunos proyectos que tienen que ver con imaginar nuevos productos para arquitectura con materiales alternativos. Y uno de los primeros que detectamos, y que lo hizo Marta Yasnes, que es una arquitecta que trabaja en el equipo, tiene que ver con lo que se llama el orillo y el falso orillo. Ahí se ve a la derecha una fábrica, una máquina que teje las telas, produce tejeduría plana, y bueno, el residuo del recorte comercial de ese proyecto, de ese producto, hasta hoy un residuo que se ve acá a la derecha, que no tiene la industria posibilidades de eliminar, ni siquiera de reducir, ¿no? Que tiene que ver con la fabricación de la tela. Este proyecto lo que hizo rápidamente fue generar un mapa de toda la industria textil en San Martín, un mapa caracterizado con una clasificación y rutas también de manejos de residuos de esas industrias. Y como planteaba antes, con las redes y las asociatividades, cada proyecto de este tipo de reutilización o reciclaje de algún residuo empieza a activar una red de sí misma, y aquí esta es la red que estamos trabajando para la producción de una placa de aislación térmica y acondicionamiento acústico hecha con residuos textiles de la industria de San Martín, ¿no? Una serie de ONG, municipios, INTI, o sea, una serie de organizaciones e instituciones que son necesarias involucrar para poder hacer el desarrollo de estos productos. Este producto ya fue testeado o fue homologado técnicamente, ha cumplido con toda la normativa vigente en nuestro país, y ahora estamos en un proceso de startup para ampliar la producción del producto, escalar la producción a partir del involucramiento de cooperativas, algunas que veíamos al principio que hemos capacitado, ¿no? Esta es una tipología de muro de entramado de madera donde se aplica ese muro, y fíjense que da 0,85, o sea que estamos por debajo de lo que la norma pide. O sea que con un muro, con una placa que es 100% residuo textil, logramos una performance que nos coloca dentro de lo pedido por la normativa muy fácilmente. Este es otro producto que tiene que ver con un desarrollo privado en Córdoba, que tiene que ver con el desarrollo de una
una prensa para compactar molones o almohadones de fardos de botellas de PET que se usan como aislación térmica dentro de sistemas de construcción en madera tradicionales. De nuevo, fíjense que la huella, finalmente acá la materia prima es un elemento de reciclaje al que hay que sacarle las etiquetas y las tapitas porque son polímeros de otro tipo, quedarnos solamente con el PET y por supuesto tienen que estar limpios y bueno, ahí hay algunas formulaciones de de la reducción de pasivos ambientales. Fue interesante este proyecto porque en principio se entabló una discusión que tenía que ver con que si era interesante reciclar el PET, porque si eso no fomentaba el uso del PET. Tal vez lo ideal sería que se elimine el uso del PET como botella, ¿no? Y que de alguna manera eso sea la reducción de fondo del problema, pero eh, eh, también hay que convivir con las realidades y urgencias de este tipo. En Argentina en Argentina se consumen casi 12 millones de botellas de PET por día, de las cuales se recicla solamente el 15%, o sea que en el mientras tanto, tenemos que pensar algunas estrategias que nos permitan producir esta reducción brutal de pasivos ambientales, ¿no? Algunas experiencias que nos ayudaron a entender cómo funcionaban estos sistemas y nuestro aporte también en un manual de buenas prácticas productivas para resolver algunos problemas técnicos que estos sistemas tenían en su enunciación primaria. Hoy este sistema es interesante porque es un sistema que nació como de aplicaciones a viviendas populares y en algunos municipios de la provincia de Córdoba para resolver infraestructuras de educación municipales, y hoy es un sistema que se está utilizando en la construcción de casas en barrios privados en la periferia de Córdoba, casas ABC1, casas de 400 metros cuadrados que se están construyendo ya con este sistema, ¿no? Otro producto que otra empresa que estamos asistiendo técnicamente es esta que compró esta patente, que es un panel de rastrojo de trigo, que viene de Checoslovaquia. El proyecto se va a instalar en Pehuajó con una cooperativa de molinos de la zona. Y bueno, también es un panel que tiene un montón de potencial. Se usa el residuo que queda del trigo una vez que se cosecha, se compacta a alta temperatura y se cierra con ese cartón gris y eso genera un panel de unas performance realmente muy interesantes. O sea que es posible pensar que a partir de la aparición de estos productos, aquellos muros que veíamos iniciales en los barrios populares, podríamos pensar en proyectos de rehabilitación ambiental y arquitectónica de esas viviendas, de ese stock construido, que es una cantidad enorme en Buenos Aires y la región metropolitana. O sea, generalmente las políticas públicas se orientan al problema de la vivienda siempre pensando el problema del déficit de cero, casi un problema cuantitativo y pocas veces cualitativo. Me parece que con este tipo de estrategias podríamos empezar a pensar en desarrollar estrategias cualitativas de mejora ambiental y arquitectónica del stock construido, que no cumple hoy con condiciones mínimas de ser habitado, ¿no? Acá hay algunas comparativas entre estos sistemas con materiales alternativos y con los materiales tradicionales de origen industrial, pero lo más interesante es la huella que dejan, la huella en términos productivos, ecológicos y sociales que dejan el diseño de estos nuevos materiales, de estos nuevos productos con materiales alternativos, ¿no? Para ir terminando el proyecto, que es como el vector ese final al principio que yo planteaba, ¿no? Me parece que el proyecto puede empezar a zanjar estas tensiones entre ambiente, sociedad y tecnología. Este, el proyecto, como dice Juan Herreros, esta idea del proyecto como factor de servicio. En los años recientes, especialmente en la enseñanza de la arquitectura, se han venido multiplicando las experiencias académicas que, como resultante del ejercicio de sus cursos, aspiran a lograr construcciones en verdadera magnitud. Esta idea de poder verificar lo aprendido en construcciones uno en uno, ¿no? Casi sin intermediación. Estudiamos lo que construimos, ¿no? Estas prácticas constructivas arquitectónicas aplicadas a contextos concretos comienzan de a poco a tener muchísimo impacto en las escuelas de arquitectura en Sudamérica, y además empiezan a tener como un lugar relevante, reconocido dentro del aprendizaje de la disciplina.
Si se entiende, por supuesto, cuando hablamos del aprendizaje, a la praxis material como un componente imprescindible del ajuste final de la tarea de proyecto y además como una portadora de un cuerpo de ideas específico que permite generar otros tipos de dinámicas y aprendizajes, ¿no? Dentro de esta línea de acción se comienza también a consolidar aquellas que ponen como prioridad para su desempeño académico los contextos de desigualdad económica y social. Nuestra universidad es parte de este contexto y de este territorio, o sea que tiene que de alguna manera generar una reflexión y tiene que generar propuestas para poder mejorar la calidad de las comunidades que allí viven. Y estas experiencias que apuestan al aprendizaje colectivo muchas veces tienen que enfrentarse con su implicancia en términos políticos y sociales, ¿no? Y una responsabilidad social muy delicada porque se asumen y se generan ciertas expectativas también a partir de esto, ¿no? Es por eso también que son necesarias nuevas habilidades para el ejercicio de estos procesos, ¿no? Que implican la reformulación de la idea del tiempo, la construcción de redes, como planteaba yo anteriormente, y de ámbitos de diálogo nuevos referidos a la construcción de confianza con las comunidades, de la producción de nuevos protocolos que produzcan cadenas de valor agregados al concepto de la construcción colectiva, ¿no? La habilidad técnica, también necesaria para el ejercicio del diseño, también debe complementarse en estas experiencias con el ejercicio de la destreza de la habilidad social, que pone en otro plano el diseño como problema de producción, ¿no? Digamos, la gestión y la logística también de estos proyectos forma parte del proyecto, ¿no? Algo que tampoco es habitual en las escuelas, siempre formulamos los proyectos, la complejidad integral de los proyectos, pero poco se habla de la gestión del proyecto. Una cosa es el proyecto y otra cosa es la gestión de cómo se puede llevar a la realidad ese proyecto, ¿no? Esta suma de desafíos se amplía hacia el fondo y de interés sociológico como aquel referido a una reflexión acerca de la posibilidad de construcción de identidades colectivas a través de arquitecturas mediadoras, o sea que finalmente estos proyectos terminan siendo mediadores colectivos que contribuyen, por lo tanto, a la integración de las comunidades. Este es un proyecto que es un Zoom de usos múltiples, un techo, una cubierta de sombra para la Biblioteca Popular en Carcova, que finalmente termina siendo el referente del barrio por la escala, por la singularidad del proyecto, pero por sobre todo por la agenda comunitaria que se empieza a activar debajo de este techo, ¿no? Este es un proyecto que lo hicimos ya hace 2 o 3 años, con Gustavo Diegues y Luca Gilardi, dirigiendo el equipo UNSAMP, y una serie de universidades que involucran a la Cátedra Walter Gropius de la DAD, Matéricos Periféricos de Rosario, y la Universidad de Stuttgart, ¿no? Digamos, un conjunto de universidades en conjunto que plantean estos desarrollos colectivos. Por supuesto que esto de lo colectivo también va de la mano del dato duro. Estos son los datos que el Comirec, que es el organismo que maneja la cuenca del río Reconquista, tiene como registro, y la deficiencia de las viviendas en la zona, como les decía. eh, la mayoría del stock construido ya es un problema en términos de vivienda, no solamente las viviendas que faltan por construir. Y de alguna manera este dato duro, más los relevamientos sociales, como ven ahí abajo, que se realizan en conjunto con la Escuela de Humanidades de la universidad, eh, generan los inputs adicionales a estas prácticas de proyecto y de construcción colectiva, ¿no? Algunos proyectos que les paso rápidamente, estos están hechos en el área de la maestría, también eso es interesante, ¿no? Se desdibuja un poco la matriz de los recursos dentro de la universidad, el grado, la maestría, todos pueden colaborar con sus aportes y sus investigaciones. Este es un proyecto que está hecho sobre las casitas relevadas, con la idea de mantener la persistencia, o sea, la idea se mantiene la persistencia y sobre la persistencia se trabaja. El proyecto plantea como un dispositivo que plantea justamente la solución de los núcleos húmedos, sanitarios y cocinas que estas viviendas habitualmente no tienen. Entonces el proyecto de alguna manera convive con la preexistencia, pero la pone en valor a partir del desarrollo de estas infraestructuras específicas de cada vivienda y finalmente como un sistema que permite adaptarse a distintas posibilidades. Otros proyectos tienen que ver con esta intervención fragmentada, ¿no? La posibilidad de generar habitabilidad o condiciones de habitabilidad a partir de sistemas en seco, siguiendo esa trama de fragmentación que plantean estos barrios, ¿no? De gran atomización y densidad.
pueden plantear algunos de estos escenarios que en este caso son fotomontajes, pero que están siendo en este momento analizados para avanzar con algún proyecto en el territorio. Y el último proyecto que les muestro es este proyecto, que es un proyecto de vivienda individual o apareada. Es un proyecto realizado en una estructura de entramado de madera de 2x4, que es la sección de madera, por lo menos en Argentina, más común que se puede conseguir. Es un entramado panelizado, como se ve en la maqueta, o sea, son paneles hechos de una medida que es la que aprovecha máximamente las placas de fenólico terciado, y también con la idea de que estos paneles puedan ser realizados por cooperativas que en el territorio puedan de alguna manera desagregarse la producción de la vivienda en distintos tipos de cooperativas e industrias, y que entre todas puedan de alguna manera conformar esa matriz de producción del hábitat, ¿no? Estos son algunas líneas de los proyectos que fueron desarrollados específicamente. El proyecto tiene 30 metros cuadrados de planta, una planta baja donde tiene un área, esa área verde es como un buffer térmico, un área que ventila naturalmente, y un área social con un confort más definido, más controlado, con esta idea que plantean Lacaton en sus proyectos de que en un proyecto es posible que puedan convivir distintos estándares de confort, ¿no? Esta idea de que vos podés estar en un lugar por las actividades que requiere ese lugar más abrigado, más protegido, y en otros lugares podés ponerte un suéter, podés ponerte una camperita y estar realizando otro tipo de actividad. O sea que ese gradiente de confort permite de alguna manera alivianar las estrategias en términos de carga energética. Y una planta alta que es para 6 ocupantes, con un baño que permite simultaneidad de usos, y algunos equipamientos como esta cama grande digamos, se monta sobre el placar y permite generar un área de uso durante el día cuando no se están utilizando los dormitorios, ¿no? Una casa totalmente hecha en madera, sobre una platea de hormigón, y que plantea un sistema de construcción en etapas que lo pueden realizar 4 personas, y la idea es que se podrían construir una casa por semana entre 4 personas, ¿no? La idea es que la universidad funciona como capacitador técnico y como auditor del proceso para garantizar que de alguna manera estos proyectos puedan llevarse a la práctica. Estamos ahora justamente en un proceso de empezar a construir un primer modelo en el campus de la universidad. La idea es que eso nos permita todos estos tienen que ver con conversaciones también hechas en el territorio, con las comunidades, juntamente hemos salido a hacer relevamientos acompañando a las escuelas de humanidades de la universidad, ellos con su foco puesto en lo social, nosotros con nuestro foco puesto en el relevamiento físico, y un foco compartido con los sociólogos en tratar de relevar las nuevas formas de habitar el territorio, ¿no? Digamos, esta necesidad de empezar a comprender cómo estas comunidades viven, cuáles son sus hábitos de uso de los espacios, hábitos de consumo, dinámicas sociales, que son inputs absolutamente necesarios para poder plantear un proyecto de estas características, ¿no? Y ya terminando, muestro últimas 3 imágenes. Esto tiene que ver con una invitación que me hicieron hace unos años a una universidad en Stuttgart. Me mostraron esta película, y ahí también tuve la oportunidad de ver estos robots que son convenios que tienen estas universidades con las empresas automotrices. Las empresas automotrices cada tanto renuevan su staff de robots de las fábricas, y bueno, eh, tienen las universidades esta fortuna de poder recibir estos equipamientos, ¿no? Desechados, entre comillas, por la industria automotriz en su renovación tecnológica. Y bueno, las universidades empiezan a hacer este tipo de especulaciones. Aquí esto en el ITH de Zurich le llamaban el muro programado. Justamente la invitación fue para una jornada sobre la innovación tecnológica en la arquitectura y la fabricación digital. Y yo a propósito en la charla, cuando presenté el caso de San Martín, terminé la charla presentando este proyecto, ¿no? El del ITH de Zurich es del 2018 al 2020, y yo presenté este fantástico proyecto del Eladio Dieste del año 58, ¿no? Y entonces un poco los cargaba y decía, bueno, parece que el robot llegó 60 años tarde, ¿no? Digo, y un poco la chanza tenía que ver con
no con la crítica al robot, sino que, digamos, con lo que empecé la charla, ¿no? Con esta necesidad de no perder esta mirada ecosistémica regional para entender cuál es el aporte real que puede generar la innovación tecnológica en nuestra disciplina, ¿no? En un mundo inequitativo, donde la técnica y la tecnología también siguen siendo hoy un patrimonio desigualmente repartido, yo creo que debemos asumir una postura responsable para evitar la imposición del más fuerte a cualquier escala y fomentar el diálogo, la participación igualitaria y democrática con los mismos recursos y posibilidades que fomenten el desarrollo de una sensibilidad, digo yo, que active una nueva agenda para reorientar nuestra práctica. Digo, tal vez uno de los desafíos para nuestra disciplina es el de recuperar una dimensión ética del desarrollo tecnológico que nos permita comprender y cuestionar las lógicas de las reglas por las cuales las sociedades construyen. Gracias, por la invitación. Gracias por la charla, la verdad que súper interesante. La diste muy condensada como para poder hablar de todos los temas, porque la verdad que son temas como muy... Cada título tiene un impacto como tema y, y genera, cada título te genera una pregunta, ¿no? De cómo sigue esto, básicamente, ¿no? Porque uno está operando ahora en el presente con esto que decías vos, ¿no? La hipoteca medioambiental que está como, de alguna manera, esperando la vuelta de la esquina, ¿no? Y, cómo es el proceso y cómo ha sido el proceso de degradación ambiental que, digamos, justamente este proceso ya se lleva con cierta naturalidad en el hábitat, ¿no? Digamos, toda la población que está en el entorno de esto que te contaste vive con cierta naturalidad todo el paisaje, la basura, digamos, la degradación de la tierra, del agua, de los desechos, ¿no? Y eso a veces es como que uno lo pasa de lado, ¿no? Porque también lo toma con cierta naturalidad. Bueno, no sé si alguno quiere presentar alguna pregunta, está interesado en preguntar algo. Hago una aclaración en relación a lo que vos planteás, Sam. En realidad estuve tentado de armar toda la charla para mostrar el proyecto de las viviendas, pero me parecía más interesante plantear el escenario completo y complejo en el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces me parece que, y esta idea de insistir en la necesidad de recuperar eh, una reflexión mucho más amplia e integral que la que habitualmente la disciplina está proponiendo, ¿no? Me parece que necesitamos recuperar, complejizar el entorno en el cual estamos trabajando, ¿no? Hay un montón de información que muchas veces está quedando por fuera de los proyectos y por fuera de la reflexión que producen nuestros proyectos y me parece que es absolutamente necesario y urgente que la recuperemos, ¿no? Entonces un poco el planteo va orientado hacia esa necesidad de complejizar los paradigmas o establecer nuevos paradigmas para desarrollar nuevas técnicas de proyecto, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando hay un montón de decisiones de proyecto que uno va tomando que en general impactan, ¿no? Digamos, o sea, cada decisión que uno toma genera un impacto dentro del medio ambiente, un impacto dentro de, obviamente, dentro de la sociedad, dentro del ambiente en el que nos movemos, y a su vez son decisiones proyectuales que en muchos casos son irreversibles, ¿no? Digamos, cuando uno puede tomar, digamos, todo el espectro y poder pensarlo, ¿no? Desde una decisión o desde un eh, pensamiento proyectual, ¿no? Y sí, y otro aspecto también interesante, sobre todo hacia nuestros estudiantes o la comunidad académica, es también esta posibilidad de empezar a pensar nuestra profesión o nuestra disciplina, no solamente en el ámbito de la construcción específica y el diseño específico de edificios, ¿no? Me parece que hay otros ámbitos de investigación en nuevos materiales, la investigación en nuevos sistemas constructivos, la investigación en términos de la eficiencia de las envolventes. O sea, hay una serie de áreas de trabajo que también son muy interesantes y que es necesario llevar adelante porque me parece que todas esas investigaciones finalmente son las que terminan transfiriendo nuevo conocimiento a la hora de poder
producir nuevos proyectos y de alguna manera generar nuevos nuevas lógicas constructivas, ¿no? Me parece que ahí hay como un aporte que puede ser interesante también, que va más allá del solo hecho de proyectar y construir, ¿no? Por eso yo decía que era, en algún momento de la charla yo dije que era necesario extender el concepto de la construcción no solamente al solo hecho de construir edificios, ¿no? Me parece que hay otras instancias de reflexión y de investigación que pueden alimentar esos procesos o esas lógicas constructivas de una manera muy potente también. Así es, gracias Roberto. Y estaba pensando, mientras hablaban, y también de cambiar, de proponer otras lógicas de formación, porque me parece que estos nuevos recortes y enfoques y pensar en, no sé si en nuevos perfiles de alumnos, pero tener un abanico, ¿no? Donde tradicionalmente siempre lo charlamos en la facultad, pero lo que es el ejercicio profesional tradicional de nuestra profesión tiene como viseras muy cortas, ¿no? Y cuando vos abrís ese abanico y le mostrás a los chicos que dentro de la profesión, como decías vos, investigación, desarrollo de materiales de tecnología, y tener distintas miradas, y que además es infinita la cantidad de rubros en los que te podés meter, me parece que eso es súper interesante también, ¿no? Como que ayuda a la oferta académica argentina, digo, porque es como que veo que hay algunas facultades que están teniendo, se están como especializando esta idea que vos proponés de la investigación, del trabajo en uno, de saltar de la academia a, a hacer, me parece que está buenísimo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué momento hiciste esa vinculación entre la academia y la industria? Eso viene un poco también de una tradición que tiene la Universidad de San Martín, ¿no? La Universidad de San Martín es una universidad que combina la investigación en ciencias duras, tiene desarrollo del Instituto de Biotecnología, que fue el que desarrolló, por ejemplo, junto al CONICET, la vacuna del COVID. O sea, tiene la Escuela de Argentina de Nanotecnología, está en la universidad, o sea, el Instituto Antártico, o sea, hay una serie de instituciones de mucho prestigio en términos de las ciencias duras, que se llama, Mm, de investigación, y por otro lado tiene las carreras humanísticas, y por otro lado también como un ejercicio y una práctica muy entrenada del vínculo con el mundo privado, con la industria, ¿no? La industria en San Martín está cruzando la calle del campus, ¿no? Como decía antes, claro, hay 5.000 industrias. Entonces, la verdad que cruzás la vereda y ya estás entrando a alguna industria. Entonces, ese vínculo está casi como en el ADN de la universidad, ¿no? Entonces, la verdad que cuando nos invitaron a pensar un proyecto para la nueva escuela de arquitectura, y estuvimos casi 2 años haciendo el proyecto, pensando el proyecto y redactándolo, lo primero que hicimos fue justamente conocer el contexto, conocer el territorio el donde íbamos territorio, claro. a desarrollarnos, y bueno, y ahí surgió esta necesidad de generar eh, plataformas, protocolos que nos vinculen con esa realidad industrial, ¿no? Hablábamos con Sam hace un ratito, que nos conectamos y decíamos, se llama Escuela de Arquitectura, no Facultad de Arquitectura, ¿no? Creo que en esa palabra también hay como una clave. Sí, como dije antes, es una escuela de hábitat y sostenibilidad, lo cual también nos genera como Instituto de Arquitectura una necesidad de repensar. De hecho, nosotros vamos a tener que acreditar nuevamente la carrera de arquitectura dentro de 1 año y medio, calculo, Mm, y ya estamos trabajando en un nuevo plan de estudio donde esta condición ambiental y esta condición de la investigación, de entender al proyecto como un proceso de investigación, nos están haciendo cambiar varias cosas del plan de estudio y poner en crisis algunas prácticas que van a ser necesario reformular, ¿no? Entonces me parece que es interesante, es un desafío enorme esto de poder estar en un ámbito, conviviendo con un ámbito con biólogos, con ingenieros ambientales, es muy interesante, para los cuales somos los principales depredadores del planeta, ¿no? Porque claro, vos hablás con un además, biólogo y nosotros somos una especie de Lucifer, durmiendo que, con el que, enemigo, que somos los que rompemos todo. Entonces, para un biólogo, si vos le preguntás a un biólogo, lo mejor es no hacer nada, no no construir. tocar nada. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a desarrollar estrategias
que puedan hacer convivir esos dos puntos, la verdad que es todo un desafío. Y pero si somos parte del problema, también está bueno que seamos parte de la solución. Entonces, por ahí no Y es somos mejor, los más queridos, pero tenemos que estar, ¿no? yo prefiero pensarme así, ¿no? Como decís Claro, vos, me parece que es mejor pensarse como parte del problema y no como parte, perdón, como parte de la solución y no como parte del problema, ¿no? y sí. Sí, también incorporar un poco esta forma de ver, sobre todo cuando a la hora de proyectar, ¿no? Que uno es, digamos, el mayor impacto creo que uno lo pone ahí en el pensamiento. Digo, cuando uno está ideando qué hacer en una obra de arquitectura, en un proyecto, en muchos casos está pensando por ahí algunas otras cosas que son, en algún punto no tocan estas cuestiones y estas cuestiones llegan en el momento de la construcción de ese proyecto. Entonces, cuando llegan ya, digamos, no son dominables, ¿no? Uno no las puede abarcar, pero porque no las pensó con antelación, ¿no? Entonces, esto me parece, está buenísimo esto de la conciencia sobre algunos temas para poder pensarlos, no solo para poder construirlos, sino para poder pensarlos, para tenerlos en cuenta en el momento de proyectar. Sí, sobre todo porque la herramienta más sustentable sigue siendo el proyecto, ¿no? Digamos, y me parece que ahí es donde hay cuestiones que están vinculadas con recuperar cuestiones de la tradición, que tienen Mm. que ver con lo que se llamaban las reglas del arte, ¿no? La buena orientación, las ventilaciones, sistemas pasivos de proyecto, ¿no? Que se han ido olvidando lentamente, ¿no? Es necesario primero recuperar y comprender, seguir investigando esa tradición de la que somos parte, que tenía que ver con las buenas prácticas, ¿no? Bioclimáticas, ¿no? Sí, sobre Eso todo por los un lado. materiales también. Y después lo que se llama la gestión de proyecto, que tiene que ver con esto que vos planteabas, la logística la implicancia de los sistemas constructivos que utilizamos y la pertinencia en relación a los entornos medioambientales en los que trabajamos, ¿no? Entonces, ahí es necesario producir una reflexión, una profunda reflexión y tratar de entender cuál es el costo ambiental de nuestras decisiones, ¿no? Me parece que eso hoy no lo podemos pasar livianamente por alto. Roberto, te hago una pregunta. Hay como una discusión que está en torno al qué es verdaderamente sustentable o sostenible. ¿Vos qué pensás? ¿Está vinculado con materiales y procesos o finalmente con el tiempo de vida que va a tener un edificio, ¿no? Arquitectura hecha con cosas sostenibles, sustentables, que tiene poco tiempo de vida, o un edificio que cuando se construye tiene más impacto, pero que por ahí lo vas a tener 200 años, no sé. La clásica que te dicen, el panteón, ¿es sostenible o no es sostenible? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a ese tema? Yo creo que lo que define eso es que en realidad hay que tener todo junto, todo va junto, no hay nada que puedas poner por separado, ¿no? Y me parece que depende de vuelta el entorno y el contexto donde uno trabaja, hay algunas de esas variables que empiezan a tener una jerarquía distinta al resto, ¿no? Digamos, Mm, por ejemplo, hay esto que decías de la durabilidad, que es una variable para medir, ¿no? de los proyectos. En Noruega hay iglesias de madera que tienen 200 o 250 años. Entonces, esto que se ha construido alrededor de que la madera es un material que no dura, y yo creo que hay que revisarlo, digamos. Me parece que no dura en términos de que si no lo vas a mantener durante 25 años al edificio, seguro no va a durar. O sea que hay prácticas que tienen consigo implícitas ciertas lógicas constructivas que son necesarios respetar y llevar adelante, ¿no? Para poder garantizar la durabilidad. Si hablamos solamente en términos de durabilidad, hay otras cuestiones que no tienen que ver ni con los materiales ni con las técnicas, que por supuesto impactan en la condición de sustentabilidad, pero que tienen que ver con el proyecto. Por ejemplo, a mí me interesa, nosotros venimos siguiendo bastante el trabajo que hacen la Catón y Basal en Francia, ¿no? Digamos, ellos a partir de esta propuesta que han desarrollado, que es el espacio plus, ese espacio adicional, ¿no? La Escuela de Arquitectura de Nantes, por ejemplo, fue un concurso privado que ellos ganan porque con un presupuesto fijo que les dieron, o sea, les dijeron, este es el programa de la escuela, tantos metros cuadrados, con este presupuesto y este es el terreno. Y ellos hicieron con el mismo dinero
una escuela el doble de tamaño, el doble de grande, casi el doble de grande. Y lo que proponen es un desarrollo de ese programa que les habían pedido con una disposición y una organización dentro de esa secuencia espacial y una cantidad de metros cuadrados que no habían sido solicitados por el cliente, ¿no? Y ellos hablan de que esos espacios de la arquitectura es interesante no hablar de programa no hablar de función, sino hablar de programa, de programación. Y entonces ellos lo que habilitan es una cantidad de superficie enorme sin programar, ¿no? Entonces, que esa programación va a surgir del uso del edificio. Los mismos habitantes van a producir una nueva programación para esos espacios que en principio no habían sido pensados, ni ideados, ni pedidos, ni solicitados. A su vez, ellos le suman otra layer a ese edificio que es robándole la palabra amenity al real estate, dice, el edificio se transforma en un amenity público, porque la terraza del edificio es un lugar al que puede acceder cualquiera de la ciudad, en cualquier momento del día y en cualquier horario, ¿no? Entonces, toda la terraza se transforma en un amenity público, una vista del río fantástica y un lugar de actividades pleno para toda la comunidad de la ciudad que vive en Nantes, en ese sector, en ese barrio. Entonces el edificio trasciende el hecho específico de la Escuela de Arquitectura para transformarse en un amenity público que de alguna manera también da oportunidad de uso de una infraestructura a la gente que tampoco había sido tenido en cuenta a la hora de idear ese proyecto de esa institución, ¿no? Entonces digo, esa respuesta que dan ellos en ese proyecto es muy abarcativa en todas las condiciones, conceptualmente en términos sustentables, porque no es solamente un problema arquitectónico, es un problema del espacio, de la infraestructura, de la ciudad, del ciudadano. O sea, hay garantizados accesos y, y transformación del espacio público, o sea, es mucho más que un proyecto de arquitectura. Entonces me parece que cuando un proyecto de arquitectura asume ese desafío un desafío con ese nivel de complejidad, involucrando variables que habitualmente no son tenidas en cuenta, me parece que eso habla de un proyecto sustentable. Eso empieza a forjar las bases de una sostenibilidad en el tiempo de ese proyecto. Entonces, me parece que hay varios ejemplos de proyectos que de distintas maneras van generando las bases para empezar a formular nuevas posibilidades de pensar la arquitectura sostenible, que no solamente pasa por la elección de materiales de menos impacto ambiental, ¿no? Me parece que eso es una parte del problema. Me parece que lo más importante sigue siendo el proyecto. Yo también nombraba, por ejemplo, a Daniel Flores y a Marie Combet. Sí, maravilloso el trabajo de ellos. Acaban de hacer un proyecto de un mercado comunal en una comunidad yalalá ahí Muy cerca del lindo. Ecuador. Sí, Fantástico, recuperando una tradición constructiva local con sí, troncos de madera, pero sin embargo eh, hay como una presencia también de lo contemporáneo en el proyecto, a pesar de ser trabajado con materiales y tradiciones y técnicas locales, ¿no? Y hay una construcción de la comunidad, hay una construcción de un sentido de ese edificio, de ese proyecto, hay un guiño hacia los volcanes de la zona con su forma, sí, o sea, hay un montón de cuestiones que son intangibles de la arquitectura, que para mí en ese proyecto son tan o más importantes que las condiciones constructivas puras, ¿no? Para hablar de una arquitectura sostenible, ¿no? En el tiempo. sí. O sea que es complejo el tema, ¿no? No es tan fácil de definirlo. Me parece que hay muchas posiciones muy disruptivas y muy simplificadoras del problema. Me parece que eso es un problema, tratar de simplificar el problema de la sustentabilidad o la sostenibilidad a solamente cumplir con ciertos protocolos o a solamente usar ciertos, digamos, que vos hagas una casa, que hagas una construcción en madera, no necesariamente te justifica que un proyecto sea sustentable, ¿no? Digamos, podrías estar haciendo un proyecto en madera utilizando el doble de madera de lo que necesitaras y entonces ya no sería tan sustentable el proyecto, ¿no? Hace unos años vino Ángelo Bucci a Buenos Aires de una charla muy interesante en el Consejo Profesional y yo me quedé al final conversando con él, le hicimos unas preguntas y él me decía que ellos estaban revisando el estudio y sé que algunos otros arquitectos paulistas también, eh,
las implicancias del hormigón armado en su obra, ¿no? Si hay algo que caracteriza la Escuela Paulista de Arquitectura Moderna y Contemporánea es el Sí. fantástico y la destreza con la que usan el hormigón. Y él decía que en las últimas obras estaban autoimponiendo la posibilidad de que el hormigón empiece a convivir con algunas estructuras de madera y algunas, ¿no? Y era como una reflexión interna que estaba produciendo el estudio. De hecho, los últimos proyectos empiezan a tener un registro de la utilización de sistemas híbridos, ¿no? Entre hormigón y maderas. O sea que yo creo que es una situación la que estamos viviendo, todo el cambio climático, todas estas cuestiones que estamos viviendo, nos están haciendo, yo creo, nos están tratando de mover la agenda que veníamos manejando hacia una agenda que, como yo insisto, tiene que ser una agenda mucho más compleja, y tiene que poner más dimensiones en juego a la hora de poner un proyecto, ¿no? Me parece que no alcanza con lo puramente específico de la disciplina. Me parece que necesitamos transferir algunas otras cuestiones de otras disciplinas, que nos ayuden a enriquecer una reflexión un poco más compleja e integral, ¿no? Mm. Mateo, por favor. Mateo. Bueno, quería agradecer primero a Roberto, también lo quería agradecer a Sam, bueno, la profe también, ambos profesores míos. Este, y bueno, nada, agradecer principalmente eso, me parece que la charla demuestra el gran problema en el que estamos metidos, ¿no? El gran quilombo en el que estamos. Este, pero bueno, nada, también volvía un poco a unos temas que conozco, bueno, las nave tierras, ¿qué opinabas de las nave tierras? También algo que he estudiado con mi papá también a veces. Después también hay un documental muy bueno que es Hacer mucho con poco, Sí. parte de la sostenibilidad y ser sustentable y demás. A veces se dice, ¿no? Como es complejo, pero bueno, a veces quizás es más simple, ¿no? Es hacer mucho con poco, justamente. Y algo que se me ocurría así, dos temas. Primero, ver si pueden tejer alguna relación más allá de los proyectos que mostraste, Roberto, con todo lo que es, bueno, como los métodos de ensamblaje, el traslado, el armado, se indagan un poco en eso, como de alguna forma también em, hacerlo sostenible, ¿no? Se me viene la electricidad, como más allá de la mano de obra local. Y, y después, por otro lado, te iba a decir, si además, o sea, en un momento vos nombraste esto de este espacio plus y demás, si todo este cambio de paradigma que se está dando genera también como un cambio de uso, un cambio de programa y un cambio de hábitos, ¿no? Si requiere, si piensan en eso, ¿no? Como para poder realizar estas cosas, no solo es la profesión, como estamos diciendo, o la técnica, sino si también requiere como otros cambios, ¿no? Otros, más que nada los hábitos nuestros, me parece. Si se indaga en eso, ¿no? Si realmente tejen con eso también. Está buenísimo, Mateo, lo que estás preguntando. Aparte me ayuda a completar cosas que por ahí en la síntesis de la presentación uno sacó porque si no se hacía muy largo. Esto final que decís es muy importante. Siguiendo a Lacan, ella plantea una cosa que es interesante, que es este tema de que dice que para que haya una arquitectura, la arquitectura sostenible rechaza a un usuario pasivo, ¿no? Digamos, o sea, ella se pone en contra de la automatización, incluso en esos términos, ¿no? La automatización entendida como que prendo desde el celular la calefacción, todas esas cuestiones que hoy nos venden como una cosa de innovación. Ella dice que, por ejemplo, digamos, yo creo también en eso, que la arquitectura necesita, eh, para ser sostenible, la participación de un usuario activo, ¿no? Entonces, habrá dispositivos que el usuario en el verano tendrá que abrir, tendrá que cerrar para ventilar, para no ventilar. O sea, habrá dispositivos que habrá que mover para cubrir el asoleamiento en una época del año. O sea, hay una serie de condiciones que la arquitectura promueve, pero que finalmente es el usuario final con sus hábitos, como decís vos,
el que termina definiendo la eficiencia de esas arquitecturas y de esos dispositivos, ¿no? Entonces, la arquitectura va a fomentar crear esa conciencia dentro del usuario, al usuario que se la está proponiendo, ¿no? Ese me parece que es un elemento distintivo para empezar a pensar también que también es posible automatizar algunas cuestiones, pero que no necesariamente todo, que la domótica resuelve la condición de la sostenibilidad, ¿no? Por ella hace eficiente algunas cuestiones en términos de uso energético, pero me parece que no debemos resignarnos a que el usuario sea un consumidor pasivo de la arquitectura, ¿no? Ese me parece que es un elemento súper interesante que ella pone en juego, ¿no? Después el otro tema es la posibilidad de pensar que esto de mucho con poco es interesante también, de pensar que con poco, con pequeñas ideas se resuelven grandes problemas también es posible. Este, Hay una cosa que tiene que ver con las madres nodrizas y todas esas cuestiones que también te lleva a plantear un nivel de dificultad que tenemos con yo mostré varios desarrollos de productos para arquitectura con materiales alternativos, que son todos productos que no tienen una matriz industrial. Entonces, cuando vos vas a hacer una certificación técnica, te tenés que amoldar a una normativa y una norma que fue pensada para testear producto industrial, no para testear producto que tiene de origen un residuo. Entonces, es mucho más complejo para un proyecto de estas características homologar técnicamente que para un producto industrial. Hoy es necesario, por eso yo planteaba esta necesidad de plantear como casi una dimensión ética del desarrollo tecnológico, porque hoy todavía hay algunos incipientes sellos verdes en Europa para materiales, pero es muy incipiente todavía la medición del impacto ambiental de los materiales, ¿no? Digamos, esta placa de aislación térmica y acondicionamiento acústico que hicimos de residuos textiles tiene la capacidad en términos de acústicos, tiene el mismo espesor de material, tiene la misma performance técnica que un producto industrial que hoy se vende en el mercado, pero que depende 100% de hidrocarburos, o sea, es petróleo puro ese producto, ¿no? Sin embargo, este producto en el mismo espesor tiene la misma performance. Ahora, todavía no hay ningún sello ni certificación que pondere esta condición. Entonces, lo único que se mide hoy es eficiencia técnica, Claro, performance técnico, pero nadie mide impacto ambiental. claro. Entonces, tenemos que empezar a diseñar sistemas que ponderen las dos cosas. Entonces, ante un producto que resuelve técnicamente el mismo problema, pero sin impacto ambiental, y bueno, debería empezar a tener algún tipo de imposición en términos de costos, impuestos, o sea, debería tener entre Estar comillas, acompañado. una penalización, ¿no? Digamos, o no una penalización, o tendría que pagar ese costo ambiental de alguna manera, ¿no? Claro, tiene que Entonces, ser un componente más del análisis, claro, no tal es lo cual. mismo para comparar dos productos que tienen huellas ambientales distintas y que resuelven el mismo problema de la misma manera. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Después el otro problema interesante también que tienen este tipo de desarrollos y que también tienen algún tipo de desarrollo más tradicional, por ejemplo en Argentina, como en muchas partes de Latinoamérica, se construye con muros de tapial o con quincha, ¿no? Que es esa estructura de madera, esos marcos de madera con paja, ¿no? Y barro, que son técnicas ancestrales que en términos bioambientales muy eficientes, pero el problema que estamos teniendo para que la normativa nuevamente reconozca esos sistemas constructivos y los homologue técnicamente, es que es necesario desarrollar algunos procesos que le den trazabilidad a esos sistemas, ¿no? Entonces, en Argentina, por ejemplo, está la Red ProTierra y hay gente en Inti Ambiente que están haciendo un trabajo ya hace un par de años donde han relevado una cantidad de colectivos que trabajan con este sistema constructivo de quincha en todo el país. Se está haciendo una construcción, creo que en la Universidad del Comahue, en Río Negro, asistida por INTI. Nosotros participamos en algunas conversaciones también, pero lo están llevando adelante ellos y están por empezar a certificar, ahora a homologar, a hacer ensayos a esas paredes de quincha, donde se han empezado a medir las dosificaciones, se han empezado los componentes. O sea, lo que es importante
es producir trabajo, conocimiento que permita generar una trazabilidad que permita replicar el sistema, ¿no? Porque una vez que vos tenés esos paneles medidos, certificados, con un protocolo, con una receta, entre comillas, de cómo hacerlo, y tenés un resultado positivo, bueno, esa información se la puedes pasar a otro para que la haga, ¿no? Me parece que ese es un desafío enorme que plantea, que es difícil, porque hay muchos intereses creados en juego, que no nos vamos a engañar también, Eso te iba a decir, ¿no? Porque ¿no? Entonces, hay jugadores del otro lado, Muy poderoso. ¿no? Que uno dice, entonces, es pero fácil no, no es certificar ese fácil, tipo, claro, no es certificar ese fácil, tipo de procesos y de materiales no debe ser nada fácil. no es imposible, pero no es No fácil. es fácil, claro. Ahí también Anne Lacatón tiene una frase genial que dice, hay que diseñar con la norma y no desde la norma, porque como toda norma tiene un origen científico, toda norma tiene fecha de vencimiento, ¿no? O Claro. sea, a cada norma siempre le sale una nueva norma que la reemplaza. Entonces eso implica que tienen una fecha de vencimiento. Entonces dicen, yo no reniego la norma, pero diseñemos con la norma y no desde la norma, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí hay un cambio de paradigma importante. Es un trabajo que para mí las universidades deberían ser las principales promotoras de ese tipo de desarrollos y de ese tipo de desarrollos y de protocolos. Me parece que son los ámbitos ideales para poder desarrollar esas certificaciones y esas asistencias técnicas para que se produzcan esos protocolos tan necesarios para que esas técnicas puedan ser replicadas garantizando estos resultados, ¿no? Me parece que ahí hay como un desafío Mm. enorme y que está bueno, pero que también al mismo tiempo, como planteaban recién, es muy difícil, como planteaba Silvina recién, es muy difícil de llevar adelante, pero no, no imposible, ¿no? No es Hay que, imposible. hay que, hay que, hay que tejer redes. Sí, y además el otro desafío, pensaba, y en algún momento creo que lo mencionaste, es lograr que estos materiales penetren, ¿no?, en otro tipo de arquitectura, digo, porque no es solamente para resolver problemas de vivienda social, bueno, social es todo, pero de determinado nivel sociocultural, digamos, sino que hay materiales que podrían perfectamente usarse en todos los niveles y estaría buenísimo, pero bueno, ahí va como en contra de muchos intereses, obviamente. Yo, en estos 4 años que he hablado con tantos estudios de América Latina, creo que hay como una preocupación que subyace, ¿no? Y además, como decías, porque son como, el mismo problema tiene como muchas capas, ¿no? No solamente es de lo sostenible, lo matérico, sino el vínculo con el territorio, inclusive la proyección desde lo local, lograr poner en el mapa de la arquitectura mundial las cosas que se están haciendo en América Latina, que hay mucho, y muy bueno, no sé, lo nombraste a Daniel como un ejemplo, pero hay un montón de estudios que están haciendo cosas súper interesantes. Decía Mateo, el documental de Albor de hacer mucho con poco, y yo Sí. pensaba, del otro lado, además de hacer mucho con poco, que es necesario, hacer bueno con mucho, porque ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Es como que los que tienen muchos recursos, tampoco está bueno que estén habilitados para hacer cualquier cosa, porque a veces vos vas y decís, cuánto recurso que he puesto en este edificio y qué mal aprovechado que está. Entonces, hacer mucho con poco es muy interesante, pero hacer bueno con mucho también, ¿no? Hay como que equilibrar la balanza para que desde la arquitectura demos la mejor respuesta que tengamos con los recursos que tenemos a mano, o sea, sean muchos o sean pocos. La región en la última década ha producido muchos casos interesantes en Mm, términos de innovación constructiva, material, totalmente, sí, casos, bueno, desde los más ya conocidos, Solano, Aravena, qué sé yo, hay un montón de gente que está, José Tocubilla, no sé, hay un montón de gente que está hace mucho tiempo sí. produciendo una arquitectura que ha sido motivo de seguimiento de Europa, Estados Unidos. O sea, hoy en Europa la arquitectura latinoamericana se sigue ya hace mucho tiempo con mucho interés, justamente por la condición de innovación que propone el tipo de arquitectura que se está haciendo.
innovación en términos de la lectura de los recursos naturales, en la innovación en términos de la relectura de las tradiciones Tal cual, constructivas y producir innovación sobre eso sobre eso, mismo. sí. O sea que me parece que hay muchas lecciones en la región que hay que seguir, que hay que Eh, estudiar, que hay que volver a releer, porque hay mucho conocimiento que todavía puede ser aprovechado y transferido, ¿no? Así es. Ahí están en la biblioteca de TAM están las 35 charlas y ahora sumamos la tuya, Roberto, para sumar a la reflexión regional, que me parece que es súper válida. Yo confieso, porque además para eso en parte las hacemos, las uso un montón en clases, o sea, todo el tiempo en proyecto. eh, Hoy vamos a escuchar a Atelier Arts, que haga una reflexión sobre historia, rituales, y paisaje. Hoy vamos a escuchar, próximamente te vamos a escuchar a vos cuando ya la tengamos editada, pero sí, las uso un montón. Me parece que son como puntapiés para empezar a reflexionar y empezar a darle también, tú también lo dijiste en algún momento, mayor profundidad a la práctica, ¿no? Digamos, que hay que empezar a bucear. Dale, Tal Mateo. cual. Sí, a mí como una duda así existencial, es como, bueno, yo de hecho trabajo, la poca carrera así profesional que tengo, así de arquitecto, trabajo en recuperación y restauración del patrimonio. Y yo siempre digo que no me quiero dedicar a otra cosa porque recuperar y restaurar edificios es como el acto de rebeldía a toda todo la construcción de cero, ¿no? Pero bueno, ¿qué lugar ocupan las ciudades en todo esto? Porque muchas veces uno dice, bueno, quizás es en lo rural, no sé, No, como, ¿hacia no. dónde va la Mirá, ciudad? creo que la primera charla que hizo, de las primeras, había un arquitecto mexicano, Alfonso Quiñones de Bac, que él tiene, también hace desarrollo inmobiliario, que esa es la otra, ¿no? Empezar a pensar que el desarrollo inmobiliario tiene que dejar de ser una mala palabra porque lo tenemos que repensar, lo tenemos que pensar bien. Y él trabaja con economía circular y utiliza muchos edificios abandonados y los devuelve a Claro, la ciudad. Y hay un montón de... Antonio El Gemail hace reuso, el reuso, reuso Antonio es Gemail hace lo un mismo recurso que se está usando. Sí. en Sí, Bogotá, digo, y acá hay un montón. sí. Pero El, es súper paradi- interesante esa área de trabajo. el paradigma de construir sobre lo construido es fundamental. O sea, primero por el nivel de densidad que están teniendo, especialmente las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene el 92% de su población viviendo en ciudades ya. Es el de los índices más altos de concentración, Argentina dentro de toda la región. Pero la región tiene casi, no sé si el 72 o 80% de concentración en centros urbanos, ¿no? De distintas escalas. O sea que va a haber, o sea, el futuro trabajo de los arquitectos en los centros urbanos va a ser de construir sobre Enorme. lo construido más que de obra nueva, ¿no? Digamos, y la verdad es que si uno se pone a revisar los planes de estudio de nuestras carreras de arquitectura, pocos talleres de proyectos están abordando esa Están abordando problemática, ese ¿no? tema, sí. Sí. Creo que debería ser casi obligatorio que los talleres de proyectos estén revisando esas técnicas de proyecto, ¿no? Sin necesariamente hablar de edificios patrimoniales, De ¿no? patrimonio, claro. Pero sino de reconversión, refuncionalización, reprogramación. Me parece que ahí hay como un ámbito de trabajo que a futuro va a ser enorme, porque el stock construido está empezando en nuestras ciudades latinoamericanas a necesitar una renovación, ¿no? Y me parece que ninguna de las economías de nuestros países se puede dar el lujo de demoler y en términos económicos no se lo pueden No, dar al lujo, pero tampoco, mucho menos en términos ambientales, ¿no? No, y además claro. las ciudades en sí, ahora sobre todo en Latinoamérica, tienen grandes espacios que han quedado, ¿no? De históricas epopeyas industriales, ¿no? Que hubo en algunos momentos de la historia de esa ciudad, ¿no? Es Entonces hay verdad, muchos sectores que han quedado con una cantidad de monumentos, si querés llamarlo de alguna manera, ¿no? Que han quedado galpones, estructuras, infraestructuras, y todo eso está como en un borde de la ciudad todavía, ¿no? A la tal espera, cual, está tal cual. esperando. Allá Sí, vamos. hay grandes sectores urbanos que están vacantes en las ciudades, como decís vos,
por movimiento de las industrias hacia la periferia o por obsolescencia de algunas infraestructuras ferroviarias o algunas propias infraestructuras viales, ¿no? que han quedado en desuso. O sea que la dinámica de las ciudades está imponiendo la necesidad de repensar esos lugares de obsolescencia urbana, y son enormes los lugares, ¿no? que están disponibles en en ciudades centrales como Buenos Aires. Hay todavía un montón de lugares en disputa en ese Son espacios sentido, muy ¿no? grandes, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Genial. me Bueno, parece Roberto, genial. Gracias. Bueno, Gracias, Mateo. un placer. Gracias, Mateo, por haber participado. Gracias, Sam, como siempre. Gracias, Roberto, por haber aceptado nuestra invitación. Un placer haber cerrado y conversado un rato y reflexionado con vos en nuestra última charla 2024. Bueno, gracias, Silvina, gracias, Sam, por la oportunidad, sobre todo en este contexto donde en Argentina está siendo puesta en crisis la universidad pública, y me parece que lo que les he mostrado son 8 o 10 años de trabajo con un equipo enorme que estoy colaborando, y me parece que todo su trabajo que apunta a mejorar la calidad de la vida de las personas, a garantizar derechos de acceso al hábitat digno, y sobre todo a partir de una construcción colectiva, ¿no? Que me parece que, como hoy está en boga decir, digamos, de estos problemas salimos entre todos, y me parece que hay que ir en contra de estas construcciones individualistas que lo único que perciben es beneficio propio. Y me parece que un poco lo que mostré es eso, ¿no? Digamos, son proyectos colectivos de muchísima colaboración, pero sobre todo de construcción de empatías, ¿no? Y me parece que ahí mi mayor agradecimiento es la oportunidad que me están dando de poder difundir todas estas reflexiones y Un experiencias. Así placer. que el más Tenemos que, agradecido soy yo. no, por favor, un placer. Tenemos que mejorar la calidad de reflexión que tenemos desde las universidades públicas y privadas. ¿Ok? Tal cual. Todas sumarnos a esa movida. Así que felices de haberte recibido, Roberto. Gracias a Bueno, todos por un sumarse placer. y nos gracias a vemos todos por el año que sumarse. viene. Feliz año a Eso, todos. El eso, año que viene hacemos igualmente. la Gracias. segunda parte que quedó, Roberto. El año que viene hacemos el duplete. Dale. Dale. Bueno, Sam, gracias, Gracias. que Gracias, sigan bien. Roberto. Hasta Chao, luego. gracias. Gustazo.